Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10. En esta mañana, como es habitual, vamos a estudiar un texto del libro de Eclesiastés bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Y vamos a estar concentrándonos ya en esa parte final del epílogo, de la parte de cierre, donde habla un poco de la importancia y del método que usó el rey Salomón para poder construir este discurso y para poder ser tan asertivo, tan pertinente y tan concluyente con todos los desafíos y con todas las lecciones que nos dio. Dijimos que esta parte del discurso tiene que ver como con una ficha técnica, donde el expositor o el investigador presenta el método, presenta los estilos, presenta los recursos y una especie de ficha técnica donde él dice: esta investigación la hice de esta manera, este es el aporte que representa la sociedad, este es el motivo que usé, este fue los recursos y toda la estrategia y toda la forma. Y es muy importante eso, porque eso hace que el libro de Eclesiastés efectivamente esté catalogado dentro de una producción literaria, científica, teórica, donde se aporta un nuevo conocimiento y donde se saca unas conclusiones valiosas. Salomón usó experimentación, observación, análisis, recopilación de datos, observación pública y mucho recurso de medicina y de ciencia para poder construir todo su pensamiento. Y es muy valioso y hemos visto la riqueza del mismo. El texto de esta mañana dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces vamos a ocuparnos en esta mañana de ver en qué consiste esta información, que aunque parece pequeña, no es periférica, no puede pasarse por alto, no se puede subestimar diciendo pues sí, pues es cualquier detalle adicional. No, no es un detalle adicional lo que nos va a aportar Salomón aquí, es un detalle central de su investigación, del estilo, el método, la rigurosidad, la precisión, la construcción del pensamiento, la elección de los términos, la elección de los énfasis, de los enfoques, de los conceptos, de los argumentos. Es decir, Salomón no simplemente habló por hablar, no simplemente escribió por escribir, no simplemente se le ocurrieron ideas y las expuso. No ese es el talante de un científico y menos de un sabio. Por el contrario, el sabio rey Salomón esquematizó, estructuró, elaboró, discernió, jerarquizó los términos, eligió los mejores términos, buscó la mejor precisión en todo lo que él quería hacer y buscó rigurosidad. Y eso es muy importante porque en ciencia y en investigación se requiere rigurosidad. Y esa rigurosidad es lo que no tienen hoy en día las ideologías o los movimientos pues pasajeros o efímeros que simplemente aportan ideas por decirlas, por botarlas al viento. El rey Salomón fue muy riguroso, muy meticuloso, muy cuidadoso en conceptos, en ideas, en conclusiones, pero también en términos, en palabras. No es igual decir una palabra que buscar una palabra más precisa, más técnica o más exacta. Podemos ser mucho más eficaces o pertinentes o asertivos en lo que queremos decir si elegimos términos más apropiados. Y el rey Salomón, haciendo honor a la gran sabiduría, pero también a la inspiración del Espíritu Santo, se percató de que cada palabra, cada mención, cada aspecto, cada metáfora o símbolo, pues realmente diera, como decimos, al blanco, es decir, se lograra el mayor objetivo. Y eso tiene que ver con rigurosidad en una investigación, pero también con diligencia, disciplina y precisión. Un predicador, como va a decir acá, debe buscar o debe entrenarse o debe procurar buscar los mejores términos, los mejores énfasis y no diluir el mensaje, no usar cualquier término común que pueda prestarse para confusión, pero tampoco rebajar el concepto de los términos,
porque eso sería pues contraproducente para el efecto natural del resultado, que es la predicación, y que tiene como propósito la transformación de las personas o de los oyentes. Aquí en esta mañana vamos a hablar sobre la importancia del habla y de la comunicación. Los pedagogos o los sociólogos, la mayoría hoy en día son evolucionistas o existencialistas, o en el peor de los casos son agnósticos. Entonces ellos se empeñan en decir que el ser humano, según ellos, que proviene de un animal evolucionado, no hablaba, pues porque quieren hacer honor a que el animal no hablaba. Entonces que el ser humano, a medida que mutó de animal a humano, que cambió de especie, no hablaba, pero que con el paso de miles y miles de años él descubrió el habla. Es decir, él aprendió a hablar. ¡Qué casualidad! Él aprendió, él descubrió que si hablaba, que si construía sonidos y construía palabras y articulaba frases, o un acento o un idioma, que él se podía comunicar. Es decir, dicen los sociólogos evolucionistas y los antropólogos que el habla es una adquisición tardía de la especie humana. Es decir, que no es connatural, que no es parte del diseño, que no es original, que no es una facultad propia, sino que es un evento adquirido con el tiempo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será cierto o no? Que no hablábamos, que el hombre duró miles y miles de años solo saltando por ahí buscando semillas o frutos, pero que no hablaba y que algún día se le ocurrió emitir un sonido y el otro que lo estaba escuchando le entendió y construyeron un lenguaje. Es decir, para este tipo de personas el lenguaje es una adquisición social, es una construcción cultural y es un aprendizaje posterior, producto de la necesidad de supervivencia. Nada más alejado de la verdad, porque en primer lugar la Biblia dice que Dios habla, y si Dios habla y creó al hombre a imagen y semejanza, pues le transmitió una facultad soberana, perfecta, maravillosa, y es de poderse comunicar. En segundo lugar, la Biblia dice que desde el momento en que Dios creó a Adán y Eva, les dio instrucciones. ¿Y cómo se las dio? ¿A señales? ¿Con símbolos, con sonidos extraños e incomprensibles? ¿O les dio instrucciones claramente expresadas en palabras con un idioma y con una gramática construida? Por supuesto que fue con un idioma, porque la Biblia dice, y Dios habló. Y para hablar se requiere lenguaje, se requiere un idioma y se requiere todas unas construcciones sintácticas para poderse comunicar o expresar. Y luego la Biblia dice que Adán y Eva también hablaban entre sí. Y si Dios les dio instrucciones, el hombre las entendió, se las comunicaron entre ellas y se las pudieron entender, eso significa que el idioma primero viene de Dios. Dios es el primero que habla por excelencia. Dios capacitó al hombre para que hable y desde el primer momento de la existencia del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene este hombre o esta creación la capacidad de comunicarse. Es decir, no es adquirido, no es cultural, no es evolucionado y no es una construcción social y mucho menos no es una necesidad de supervivencia. Es un recurso que honra a Dios y muestra la grandeza del Creador y muestra la suficiencia y la sapiencia del Creador al darle un idioma y al permitirle comunicarse de manera comprensible, entendible, clara y precisa con un objetivo propio. En Santiago capítulo 1 versículo 7 dice, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, no pensemos que si nos apartamos de la verdad y construimos argumentos engañosos, falaces, pero muy documentados o argumentados con falsos aportes o falsos argumentos, que vamos a recibir algo bueno. Llamemos las cosas como son y atribuyamos el derecho de autoridad a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece el derecho de autoridad de que el hombre hable? A Dios, porque Dios creó al hombre. Y Dios se reserva el derecho de darle facultades, capacidades y de demandarle pues la responsabilidad en las mismas. Miremos lo que dice Génesis capítulo 1, 27 al 30. Y el tema de esta mañana es un discurso agridulce. Esa es la pregunta. Vamos a resolver esa pregunta en esta mañana basados en el texto de Eclesiastés 12:10.
vamos a hablar de un discurso agridulce, es decir, que es mitad dulce y mitad amargo, o mitad dulce y mitad ácido, o que es un poco dulce al comienzo y luego se convierte en agrio, amargo o vomitivo. De eso vamos a hablar, porque aquí habla de un predicador, y de un predicador que tiene un discurso, que emite un discurso que ha construido, pero en ese discurso, según nos lo va a decir, pues termina siendo agridulce, porque no toda la dulzura que vemos en la superficie del discurso termina siendo así, porque también toca aspectos de acidez, agrios, amargos, que a veces son difíciles de aceptar y que no son agradables al paladar, y que solo la mención de un sabor agridulce pues ya nos genera como un poco de repugnancia o de desagrado. Génesis 1, 26, 27 al 30 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿viene el ser humano del mono, de un animal evolucionado, o viene de Dios? Bueno, aquí dice la Biblia que viene de Dios. Y esto no es teoría, es verdad absoluta. Es la revelación, es la constitución de las cosas creadas que el autor soberano presente, que nos deja el registro por escrito. Varón y hembra los creó. No hay diversidad de género, sino que hay varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, es decir, les habló, lenguaje, comunicación. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, segunda mención en ese pasaje, dijo Dios a ellos: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. En ese pequeño párrafo introductorio, pues, del hombre relacionándose con Dios, cuando el hombre es creado y la mujer es puesto frente a su creador o su diseñador les dice: mire, yo los creé, ustedes son resultado de mi trabajo, ustedes son el fruto de mi propósito, ustedes tienen el diseño que yo quise implantarles para mi gloria, y esto es lo que van a comer y esto es lo que van a hacer. Instrucciones, deberes, obligaciones, claros y precisos. Si a usted le dicen: usted queda en este lugar, todo esto que está aquí se lo puede comer, menos este producto que está aquí en este lugar no se lo coman, ¿eso es claro o es confuso? ¿Usted lo entendería o no? Si a usted le dicen: mire, yo lo puse acá para que trabaje, estas son sus obligaciones, para que forme una familia, para que administre, para que gobierne, ¿eso es entendible o es confuso? Pues es entendible, porque si se usa el lenguaje, si se usan las palabras adecuadas, si se usan formas sencillas, precisas, contundentes y concisas, pues no habría lugar para uno decir: ¿qué fue lo que dijo? Yo no entendí. ¿Que comamos qué? ¿Que no comamos qué? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Yo no entendí. No hay dificultad para comprender este mensaje, porque fue un mensaje preciso, específico, directo, conciso, y no hay ambigüedades. Jesús no les dijo: coman de todo lo que quieran, pero hay algo que no pueden comer y no les voy a decir qué es. Eso sería confuso, esa sería una trampa. Esa sí sería una artimaña donde uno diría: yo caí en la trampa porque es que no sabía. Pero si a ti te dicen: este que estás viendo, este que te estoy señalando, este que te estoy indicando, no puedes comer, eso es claro. Y todas esas instrucciones requirieron del lenguaje. Luego en Génesis 2, 16 al 20 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. No fue ni por intuición, ni por percepción, ni por imaginación, ni por suposición, sino mediante un discurso, mediante un lenguaje gramaticalmente construido, sintácticamente organizado y semánticamente bien expresado. Mediante un discurso, el Señor Creador le dice a Adán y Eva: hagan esto y omitan esto y tengan cuidado con esto. De todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Claro o confuso? ¿Ustedes qué dicen? Muy claro, hasta un bebé lo puede entender, un niño. Y dijo Jehová Dios, segunda parte, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó y los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán, hombre, nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces pongamos en orden las cosas. ¿Quién es el que siempre ha hablado? Dios. Porque Dios es el comunicador por excelencia, es el orador por excelencia, es el predicador por excelencia, eterno. Entonces Él siempre ha hablado. Cuando Dios hizo la creación de todos los seres creados, al único que le puso la capacidad de hablar o de comunicarse verbalmente con un lenguaje, con un idioma, fue al hombre y a la mujer. Fíjese que no a los animales. A los animales les dio instintos, les dio códigos simbólicos e instintivos de preservación y de comunicación en algunos casos, en algunas familias de animales, pero no les dio un lenguaje, no les dio un idioma, no les dio una racionalidad y un entendimiento para decodificar lenguajes, construir nuevos lenguajes, interpretar y poder construir la escritura y el mensaje hablado. Esa capacidad es exclusiva de Dios, transmitida en la creación al hombre y la mujer. De tal manera que todos los hombres y mujeres creados en cualquier idioma, cultura y época pueden hablar. No es que lo adquieren por cultura, no es que adquieren el lenguaje por necesidad y no es una cuestión fortuita, sino que hace parte del diseño. Eso es muy importante. Noten que los evolucionistas dicen que el hombre viene del mico o del macaco. Sin embargo, ¿quién le puso nombre al macaco? Adán. Dice la Biblia que fue Adán el que le puso el nombre a todos los animales. Esa fue una de sus tareas principales durante su vida. Y que el nombre que Adán le puso a los animales, ese es su nombre. Es decir, Adán fue un hombre, un biólogo por excelencia, un hombre con mucho conocimiento y mucha sabiduría para ponerle nombre a todos los animales del mundo y que ese nombre sea el que tiene hoy en día científicamente esos animales. ¿Cómo logró hacer eso Adán? Con inteligencia, con razón, con comunicación y con expresión pública diciendo este se llamará macaco, este se llamará perro, este se llamará gato, este se llamará caballo y este se llamará águila o león o tigre. Esa fue una tarea que hizo Adán porque Adán tenía la capacidad de hablar, de comunicarse y de poderse expresar porque Dios le había dado eso. Es decir, todos tenemos la capacidad de dar discursos y de recibir discursos, de escuchar, entender e interpretar y decodificar un discurso. Sin embargo, estamos hablando acá de lo que el predicador nos va a decir. Procuró el predicador que va a predicar o que iba a dar un discurso, hallar, encontrar, buscar o procurar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Lo primero que queremos expresar en esta mañana es que toda palabra y todo término, todo concepto tiene un propósito en la comunicación. Es decir, si usted dice una palabra, esa palabra no es neutra o no es muerta, sino que si usted dice una palabra, esa palabra tiene un propósito. Por ejemplo, si yo digo auxilio, esa palabra ¿qué les transmite a ustedes? Una necesidad, una urgencia, un peligro, una amenaza, un llamado a atender una necesidad. Si yo digo peligro, ¿esa palabra tiene algún valor para ustedes o no? Si yo digo hurra, que es una interjección, ¿tiene un valor? Expresa que alegría, victoria, satisfacción, esperanza, júbilo. Si yo digo vida, o digo muerte, o digo amor, o digo odio, las palabras tienen informaciones que están detrás, es decir, solo un término emite un gran mensaje. ¿Sí? De hecho, se puede investigar, por ejemplo,
a una persona que habiendo recibido una palabra de auxilio no atendió a una persona y luego esa persona termina muerta. Si se descubre que esa persona le había enviado a alguien un llamado de auxilio y esa persona no lo protegió, puede ir a la cárcel o puede ser investigado porque a usted le llegó el llamado. A usted alguien le dijo, ayúdeme, y usted no lo ayudó y esa persona lo mataron, o lo secuestraron, o lo violaron, o lo desaparecieron. Entonces las palabras generan conceptos y los conceptos son mensajes, son discursos muy poderosos y no simplemente cosas sueltas. Entonces el mensaje tiene un gran propósito y lo primero que está diciendo aquí el rey Salomón es todas las palabras y todos los discursos tienen un propósito porque el lenguaje es vivo y hace parte de la vida y de la forma de entenderse y de realizarse el ser humano y una sociedad. Sin embargo, estamos hablando de un predicador. Cuando un predicador prepara su discurso, ¿qué es lo primero que debe tener en cuenta? Los maestros, los predicadores, los pastores, los expositores, cuando van a preparar un discurso, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta? Porque aquí habla del método que usó Salomón o de los pasos que él dio para la construcción de su discurso. Entonces, lo primero que debe tener en cuenta un predicador es que lo que él va a estudiar o lo que él va a preparar o lo que él va a estructurar para transmitir a otro, lo tiene que creer en su corazón. Es decir, si él no cree lo que está diciendo, pues el discurso que él dé no tiene valor. Aunque lo que él diga sea cierto, no lo puede transmitir con la emoción, con la vehemencia, con el fervor, con la contundencia, porque él no lo cree. ¿Sí? Imagínense que yo me paro acá al frente y les digo, yo les voy a hablar de este libro que dicen que es la verdad. Yo no estoy seguro, hay muchos que tienen dudas, yo también tengo dudas de él, pero bueno, supongamos que es la verdad. ¿Sí? Este libro habla de un señor que se llama Jesús, que dicen que vino acá a la tierra, yo no lo sé, quizás sí, quizás no, es probable que no, pero pues dicen que Él es Dios y que hace milagros. Y dicen que lo que Él dice es bueno. Yo les voy a hablar de ese Jesús, a ver si a ustedes les sirve y les conviene, o a ver ustedes qué conclusión sacan. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les gustaría un discurso así o no? ¿Sería atractivo, sería pues atrapador, convincente, poderoso ese discurso? Pues no, porque si a mí me dicen, esto no sé si le funciona o no, si yo voy al médico y el médico me dice, mire, aquí está esta medicina, no está comprobada, no sé qué laboratorio la hizo, no sé si le funcione o no, quizás no le sirva, pero tómesela por favor con juicio. Yo no me la tomo. Les aseguro que yo no me tomo esa medicina porque yo le digo, si el médico que me está atendiendo, que se supone que es el que sabe, me dice que él no está seguro, que no está comprobada, que no se sabe si me sirva o no, que posiblemente no me hace bien sino mal, pues yo digo, eso se va para la basura, esa caja de medicinas, no me la tomo. Y así sucesivamente. Pero el predicador tiene que partir de tener una profunda convicción, una convicción racional, con entendimiento, con coherencia de lo que él está diciendo. Es decir, lo tiene que creer en su corazón. Por eso los predicadores tienen que ser nacidos de nuevo. Recuerden que es lo que dice la Biblia. Si una persona aspira a ser un predicador, primero tiene que ser regenerado. Es decir, debe estar convencido de que la Biblia es verdad, de que lo que dice la Biblia sobre Cristo es verdad, y que nuestros deberes y obligaciones para con Dios son así como Dios los estipuló, y no tener duda, no tener incertidumbre, sino estar cierto y convencido de lo que está haciendo. Porque esa convicción o esa persuasión que tiene el predicador sobre o con relación al mensaje, pues termina también siendo un instrumento en la predicación. Es decir, un predicador predica porque está convencido. Por eso él abre su boca y con vehemencia, aún en medio de la contradicción o aún en medio de las personas que dicen eso no es así, el predicador se sostiene diciendo así es, está comprobado, hay evidencia externa y hay evidencia interna y hay razones para nosotros poder afirmar o corroborar o defender este discurso. Eso fue lo que hizo el rey Salomón.
El rey Salomón habla movido por la profunda convicción que el Espíritu Santo ha traído a su ser de que ese mensaje es verdad. Y como es verdad, él lo ha creído, él lo predica. Como él ha creído ese mensaje y él lo ha aceptado como verídico y él se ha beneficiado de ese mensaje en su propio corazón, él lo predica y dice, crean en esto porque esto es la verdad. Crean en Dios porque Dios existe. Crean en todos los relatos de la creación porque no son historias falaces o ficticias, sino son verdades producidas por Dios, reveladas por Dios y preservadas en la historia para nuestra esperanza, dirección y transformación. No hay sombra de duda, no hubo predicadores con duda. Recuerden que los predicadores que la Biblia menciona, que fueron los profetas, los apóstoles y los creyentes del primer siglo de esta era, dice la Biblia que predicaron con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Convicción, vehemencia, entusiasmo, dedicación, profunda seguridad de que lo que estaban diciendo era verdad y eso les llevaba incluso a dar su vida por el Evangelio. ¿Sí? Ellos dijeron algunos, si me toca o me es necesario morir, moriré, pero no voy a rehusar hablar lo que Dios me dijo que hablar. No voy a callarme, no voy a esconderme, no voy a estar tímido o pusilánime porque tengo una verdad que dar y porque la manera de transmitirla es a través de la predicación o del discurso oral y porque estoy seguro, convencido que aún si todo el mundo estuviera en contra, ese mensaje es verdad. Y como es verdad, lo tengo que predicar. Procuró el predicador estar convencido, estar seguro, estar firme en lo que él estaba transmitiendo, porque ese es el primer paso que un predicador debe dar para poder predicar. Si un predicador dice, yo tengo dudas, pero así voy a predicar, mejor no predique, porque esa prédica no va a tener ningún efecto, aunque lo que él diga sea correcto, pero no lo transmite con la seguridad, la verdad, no es él mismo una evidencia elocuente de lo que él está diciendo, sino que simplemente está despertando más bien dudas o incertidumbre. El predicador tiene que ser una evidencia pública, una evidencia puesta en acción, una evidencia al frente de todo el auditorio, diciendo yo he experimentado, yo estoy seguro y yo les garantizo que así es. Así lo hizo Salomón, así lo hizo David, así lo hizo Isaías, Daniel, Jeremías, los apóstoles. Aún si nosotros habláramos las piedras, aún si nosotros no habláramos las piedras hablarán. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando les dijeron a Pedro y a Juan, no hable más y les perdonamos la vida. Y ellos dijeron, no nos interesa la vida, nos interesa hablar, predicar, exponer este discurso, porque es la orden que tenemos de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto, que es el texto introductorio en la Escritura, nos sirve para decir lo siguiente, y es que el mensaje de Dios es claro, directo y preciso, y es convincente. Ahí no dice, bueno, pues yo estoy intentando darles una explicación sobre el origen de las cosas, y estoy intentando que ustedes la puedan comprender, y estoy mirando qué términos, qué palabras, qué conceptos, qué frases, qué oraciones uso, para que ustedes entiendan que yo creé las cosas y que no pueden dudar sobre la creación que yo hice, sino que deben estar seguros, aceptarla, predicarla, porque habrá muchas teorías que dicen lo contrario, habrá muchas ideas falsas, pero yo les estoy presentando la verdad, yo soy el creador de todas las cosas. Después de todo ese enredo, ¿usted creería que Dios creó las cosas? No. Porque usted decía, me embolató, me dijo mucho y no me dijo nada, me dijo mucho, me distrajo, generó una expectativa pues sobre falsedades, sobre otras teorías, sobre otros conceptos, otras fuentes, y a la final me dice que él creó, o sea, a la final, ¿qué? ¿Creó o no creó? ¿Hay más o no? No, no es así la Biblia, noten cómo está la primera línea de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, claro, directo, corto, preciso, contundente, sin lugar a dudas, incluso sin lugar a interpretación. No hay que interpretar eso, simplemente hay que creer, hay que aceptar, hay que proclamar y hay que confiar. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre.
esa es la conclusión, ese es el final final, ese es el propósito sublime y propósito práctico, didáctico de toda la investigación. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin del hombre, ese es el todo del hombre, esa es la máxima manifestación de la asimilación del mensaje y del aprovechamiento del mensaje. ¿Eso es claro o es confuso? No hay toda una conclusión en muchos párrafos, en muchas páginas, que uno dice a la final qué fue lo que dijo. No, en una línea. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender hoy? A temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es claro y preciso. Job capítulo 38, versículo 2 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es decir, ¿quién es el que entretiene, el charlatán, el embolatador, el enredador, el culebrero? ¿Quién es? ¿El predicador? No. Un predicador sabio, un predicador coherente, un predicador experimentado, un predicador convencido de la verdad, persuadido de la verdad, que está seguro de lo que está transmitiendo, no enreda, no se va por las ramas, no embolata, no dice mucho para no decir nada. Un predicador elocuente y seguro va al grano. Crean en Cristo porque ustedes son pecadores. Lean la Biblia porque la Biblia es la verdad. Dios es el creador. Si tú no te arrepientes, vas a enfrentar el juicio. Si tú te arrepientes, tienes vida eterna. Claro, contundente, directo y preciso, usando la gramática y la sintáctica de Dios y usando el método que usó el rey Salomón. Un discurso claro, contundente, preciso, aunque suene y se perciba agridulce. Primera de Corintios 14, 8. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Job dice, quien embolata es el necio, que presume de sabiduría, pero no la tiene. A mí me llama mucho la atención cuando escucho a los evolucionistas, porque los evolucionistas ni siquiera se han puesto de acuerdo ellos. Entonces algunos hablan de 20.000 millones de años, otros hablan de 140 millones de años, otros hablan de etapas distintas en los procesos de evolución, de orígenes distintos, de razones distintas, de tiempos distintos, de experimentos distintos. Es decir, ellos están supremamente confundidos en tiempos, en métodos, en propósitos y en resultados, porque son teóricos falsos. Y uno dice, al fin, ¿a quién le creo? Bueno, a la palabra de Dios, que no presenta una teoría, sino una verdad absoluta. Y dice Job que quien embolata es el necio, quien embolata es el torpe, es el insensato, porque él no tiene nada que decir, entonces él quiere dar la apariencia de que sabe cuando no sabe nada. Y enreda, embolata, entretiene, y a la final uno dice, ¿qué dijo? Nada, absolutamente nada. Entonces es importante que nosotros notemos eso. Y aquí en Corintios dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo sabemos cuál es el sonido de la batalla? Recuerden que la trompeta, que era un instrumento de guerra, de combate, pero también de anuncio, en la antigüedad tenía sonidos distintos y dependiendo del sonido, la población y los ejércitos se preparaban o reaccionaban. Había un sonido de paz, había un sonido de guerra, había sonidos de trabajo, había sonidos de marcha, había sonidos para detenerse. Cuando se daba el sonido de guerra tenía que ser claro, preciso y específico para que toda la población dijera a la guerra o estamos en guerra. Pero si daban sonidos confusos, como que no sabemos qué sonido es, muy complicado. Así es lo que está diciendo. El predicador tiene que estar convencido de lo que va a decir, porque es la única forma de poder ser coherente y transmitir un mensaje claro, preciso y directo, para que no haya duda y para que el auditorio al final no diga, habló bonito, pero no entendí nada. Habló muy bonito, sí que sabe hablar, pero no sé eso que dijo, ¿para qué me sirve? Ese es un error que muchos predicadores cometen, porque a veces quieren dar la apariencia de mucha sabiduría, cuando lo que se requiere es dar instrucciones claras, precisas y directas. ¿Por qué un mensaje agridulce? Porque el mensaje que el predicador predica tiene que primero tenerlo en su corazón. Y recuerdan lo que dijo el profeta, la palabra que yo recibí fue dulce a mi paladar, pero amarga a mi estómago, es decir, agridulce. Cuando la recibí fue buena, pero cuando me la comí era amarga.
Luego, otro de los textos o de los principios que podemos hablar es que el predicador tiene la tarea de instruir. Y como tiene la tarea de instruir, debe ser lo más sencillo, lo más preciso, lo más claro, lo más ejemplar, lo más didáctico, para que el auditorio pueda entender y pueda crecer en el conocimiento. Y también porque en los auditorios, en las iglesias, tenemos población variada, tenemos una población heterogénea, hombres, adultos, niños, personas con más estudio, con menos estudio, personas de todas las condiciones sociales y de edad, de tal manera que la instrucción tiene que ser con sencillez y con precisión, pero debe hablar con sazón. Y eso es muy importante, porque la Biblia en otros lugares nos dice que hay que hablar con sazón, es decir, que lo que hablemos tenga sabor, tenga gusto, tenga coherencia, y no sean simplemente palabras ofensivas, o palabras con ideología, o palabras que son impertinentes o innecesarias, sino más bien palabras que sean oportunas, que estén en el lugar correcto y que puedan ser utilizadas bien para la instrucción. Dice, procuró hallar palabras agradables. Palabras agradables tiene que ver palabras con sazón. Palabras agradables tiene que ver con palabras específicas o precisas. Es importante porque cuando aquí dice palabras agradables no significa palabras agradables al oído humano. Porque si fuera palabras agradables al oído humano no debiéramos hablar de la palabra del pecado. Porque ¿a quién le gusta que le hablen de pecado? ¿A quién le gusta que le hablen de disciplina? ¿A quién le gusta que le hablen de juicio, de consecuencias o de reprensión? ¿A quién le gusta que le hablen de enfermedad o de pobreza? ¿O de corrección? ¿A quién? A ninguno. Si fuera palabras agradables a la audiencia, pues entonces hablaríamos de dinero, de salud, de bienestar, de triunfos, de logros, de victorias, de sanidad y de todas esas cosas que tienen que ver con lo que el ser humano quiere escuchar. Los seres humanos quieren hablar de que te va a ir bien, tendrás plata en abundancia, eres el campeón, eres un rey, eres un príncipe, nada malo te va a pasar, eso es lo que queremos escuchar. Cuando aquí dice que el predicador busca usar palabras agradables, no se refiere a que busca usar palabras que le agraden a la audiencia, porque el predicador ¿a quién se debe? ¿A la audiencia o a Dios que lo llamó? ¿A quién tiene que agradar el predicador? Yo les pregunto. ¿A los que lo escuchan o a Dios que lo llamó? Si yo tengo que agradarlos a ustedes, pues entonces me busco un discurso agradable, le pongo todos los adornos posibles, ustedes terminan aplaudiendo, ustedes terminan abrazándome, ustedes terminan diciendo qué maravilloso, me encantó, fabuloso, excelente, siga así. Y si eso sucede, pues yo me estoy dando cuenta que les estoy agradando a ustedes, que los ejemplos, los énfasis, los términos, las aplicaciones fueron agradables a la audiencia. Pero no tenemos que ser agradables a la audiencia. Esa es otra condición del predicador. El predicador agrada a Dios, no a la audiencia. Y cuando agrada a Dios, termina siendo desagradable para la audiencia. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Esteban predicó? Todos dijeron, matémoslo. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús también predicó? Dijeron, matémoslo porque ahí está la mejor prueba de que él blasfema. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Juan Bautista predicó? Ordenaron matarlo. Y así sucesivamente. Cuando Isaías, cuando Jeremías predicó, dijeron, exílienlo, desaparezcanlo, no le permitan entrar a la ciudad ni al templo. ¿Por qué? Porque no era agradable a la audiencia. ¿O ustedes qué les parece cuando Juan Bautista predicó, arrepiéntanse generación de víboras, porque ya el hacha está puesta a la raíz? No huyen de la justicia, enfrenten la justicia. Ustedes son malos y perversos, corrompidos y una generación degenerada. ¿Ustedes creen que la gente aplaude? Dice la Biblia que crujían los dientes contra él, que querían levantarse para atacarlo en algunos casos a los profetas, y en algunos casos lo hicieron y los mataron o los desterraron, pero ellos estaban siendo agradables a Dios. Cuando dice el predicador busca hallar palabras agradables, se refiere a que busca las palabras más adecuadas para agradar a Dios.
Pero recuerden, amados hermanos, que hoy en día en las iglesias no se habla del pecado, porque a nadie le gusta que le hablen del pecado. Entonces, ¿qué les hablan? Es que a veces cometemos algunos errores, es que a veces cometemos algunas faltas, es que a veces nos equivocamos y la gente dice, sí, eso es cierto. Pero ¿por qué no usan la palabra pecado? Esa es la que la Biblia usa. La Biblia usa transgresión deliberada de la ley. La Biblia no dice que cometemos faltas. La Biblia no dice que cometemos errores. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. Incluso va más allá, dice que somos perversos y somos malvados. ¿Lo dice la Biblia o no? Hay muchas referencias en la Biblia donde dice que somos malvados, que somos corrompidos, que somos degenerados y que somos perversos y que somos como una serpiente venenosa que todo lo que hablamos lo envenena, lo destruye, lo contamina y lo mata. ¿Por qué no hablar lo que la Biblia dice? Hay muchas iglesias donde no hablan del infierno porque asustan a la gente. Pero la Biblia habla del infierno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién agradamos? ¿Ustedes qué opinan? Yo soy un predicador. ¿A quiénes ustedes creen que yo debo agradar? ¿A ustedes? ¿Que son los que vienen cada domingo? ¿Para que me aplaudan y me abracen y me consientan? ¿O debo agradar a Dios aunque a ustedes no les guste lo que yo digo? El predicador que está convencido de la verdad busca hallar palabras agradables para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras, es decir, conserve las palabras que yo le di en la Escritura como un tesoro, reténgalas, cuídalas y presérvelas y comuníquelas tal cual, sin alterarlas, sin reducirlas, sin diluirlas, sin ponerlas más agradables al oído. Entonces hoy en día la gente dice es que tenemos que portarnos bien. No, la Biblia no dice que nos portemos bien, tenemos que someternos a la ley, ese es el concepto. Hoy en día dicen es que cometemos errores. No, la Biblia dice somos violadores de la ley de Dios. Es que vamos a tener consecuencias. No, la Biblia no dice que hay consecuencias, la Biblia dice que hay condenación y juicio eterno. Las cosas por su nombre. Y cuando las cosas se dicen por su nombre, agradamos a Dios y desagradamos a la audiencia. Agradamos a Dios y ofendemos a la audiencia. Aunque el predicador no tiene como finalidad ofender a la audiencia, sino despertar en la audiencia el deseo y el celo vivo por obedecer y honrar la palabra de Dios. Lo que el predicador convencido quiere es, con las palabras sazonadas, instruir a la audiencia para que se arrepienta y vuelvan al buen camino. No tiene como propósito ofenderla. No somos unos ofensores incitando a la audiencia para que se moleste, sino desafiando a la audiencia para que se arrepienta y vuelvan a Dios y agraden al Señor. Es decir, ¿qué es lo que quiere un predicador? Con unas palabras bien buscadas, bien profundas, bien pesadas y con fuerza y contundencia. Que la audiencia que está lejos de Dios vuelva a Dios y agrade a Dios. Es decir, que el predicador agrade a Dios con el discurso y la audiencia agrade a Dios con la obediencia. ¿Sí me hago entender? Que yo como predicador agrade a Dios diciéndole la verdad y llamándolos al arrepentimiento, y que ustedes deseen agradar a Dios poniendo en práctica la predicación del orador que ha sido presentada con palabras veraces y agradables a Dios y dichas con la sazón y la fuerza que requiere. Segunda de Timoteo capítulo 4, 1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo le pregunto, ¿en qué parte de esa instrucción, de esa orden que tenemos los predicadores con Dios y con la audiencia, dice que debemos entretener, consentir, atraer, divertir a la audiencia? ¿Encontraron esa? En mi versión no aparece, en mi traducción no aparece. Si en sus traducciones aparece, les encargo la referencia. Pero en mi traducción dice, te encarezco que prediques de aquel que va a venir a juzgar. Eso es una palabra agradable en la teología bíblica y en la teología correcta.
que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, es decir, convéncelos porque están equivocados, repréndelos porque están errados y exhórtalos porque están desviados. Todas esas acciones que se tienen que ejecutar en la predicación pública y que los predicadores debemos lograr mediante el discurso oral, los hace el poder del Evangelio en la vida de una audiencia rebelde, desobediente, corrupta y que merece juicio y condenación. Es decir, la Biblia sí nos llama la atención a que prediquemos llamando a las personas al arrepentimiento. Yo no encuentro que dice súbete al auditorio y entreténgalos un rato, que pasen chévere, que pasen bacano, que te aplaudan y que la gente salga riéndose, feliz, satisfecha, con una pequeña dosis de humor y de placer y de satisfacción. No, la Biblia dice confróntelos, desafíelos, rételos, ístelos, incluso dice excítelos para que ellos sean provocados al evaluar su vida, a decir estoy mal, tengo que arrepentir. Y que podamos llegar posiblemente como la conclusión del carcelero que dice, entonces, ¿qué haremos? ¿Recuerdan? En Hechos 2, en el discurso de Pedro y Juan, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Y en el carcelero, Hechos 6, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el texto continúa, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el reto del predicador? Agradar a Dios, usando los términos correctos, usando la fuerza del lenguaje en el cual Dios nos dejó su palabra, convencido vehementemente y fervorosamente de ese mensaje y transmitirlo con fuerza y dirección apropiada. ¿Para qué? Para que logre exhortar, convencer, herir a los oyentes y que esa herida en los oyentes produzca una sanidad a través de la acción del Espíritu Santo que se logra con el arrepentimiento o la regeneración. Noten, amados hermanos, eso. Entonces, ¿por qué hay en día tantos auditorios de la gente dice, es que me encanta como Julano de tal enseña, porque uno lo hace reír muy bueno? Me encanta como Julano de tal aplica porque es muy sencillo, muy aplicativo, pero no ofende. Me encanta tal persona porque su discurso es muy chévere, es como el que me dan en el colegio, en la universidad o en cualquier canal motivacional. La palabra del predicador es totalmente distinta a cualquier motivador, a cualquier influencer, a cualquier youtuber, a cualquier positivista, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene como propósito transformar el corazón y honrar al Señor. Proverbios 18:21, la palabra y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El predicador tiene un tiempo reducido al frente de su auditorio para exponer o un mensaje de vida o un mensaje de muerte. Si entretiene, es muerte. Si hace reír, es muerte. Si distrae, es muerte. Si simplemente tranquiliza o adormece, es muerte. Pero si hiere, exhorta, convence, redarguye, reprende, es vida, aunque no nos guste. Por eso decimos que el mensaje del Evangelio, aunque no es agridulce, el ser humano lo recibe como un mensaje agridulce. Ay, hasta ahí, hasta donde iba bien. Pero cuando dijo que me arrepintiera, ya no me gustó. El ejemplo, la historia, la aplicación, chévere. Habla bonito ese señor. Pero cuando dijo que yo era pecador y malvado y que todo lo que hago es ofensivo ante Dios, ya no me convenció. Ahí ya no me gustó. Pero eso también hace parte del discurso. Eso también hace parte de la palabra agradable para honrar la verdad. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios, la ira del hombre. Y Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Refiriéndose a Jesús. Todos decían, qué maravilla, cómo habla de bonito. Y les gustaba cuando Jesús hablaba, especialmente cuando hacía denuncias políticas, cuando hacía denuncias religiosas, cuando hacía denuncias civiles, les gustaba.
Pero cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado del cielo, enseguida dijeron, blasfemia dice, tiene a Belcebú, debe morir, porque no merece vivir, es un blasfemo. Ese mensaje que les pareció agradable al comienzo, luego terminó siendo amargo en las conciencias y su pecado y su rebeldía no lo soportó y planearon o determinaron con estas evidencias falsas y rebuscadas condenarlo a la muerte. Hechos 4:3. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, denuedo es fervor, pasión, convicción, vehemencia, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces no te halagues porque el mensaje te agrade a tus oídos, pero cuando vas a ponerlo en práctica no te gusta. No, el mensaje se recibe en su totalidad, tanto lo agradable a nuestros oídos como lo necesario a nuestro ser y a nuestra conciencia, aún desagradable para nuestro concepto, pero necesario. Entonces, ¿es el discurso de un predicador agridulce? Primero tiene que estar convencido, porque de lo contrario no puede predicar. Segundo, tiene que buscar agradar a Dios con los términos y conceptos y énfasis y temas que integralmente conforman la verdad general de la Escritura y el propósito que es la gloria de Dios y el propósito práctico que es la salvación de los oyentes. Y en tercer lugar, tiene que escribir con verdad. El predicador halló palabras agradables, aunque usó símbolos prácticos, ciencia, realidades de observación de la naturaleza, cuestiones del tiempo y del espacio y de las nubes y los tiempos y las estaciones, pues todo eso lo usó para transmitir el propósito de Dios. Y escribir rectamente palabras de verdad. Miren lo que nos termina diciendo. Para que un discurso sea agradable, tiene que ser verídico. Si es engañoso, es desagradable. Pero ustedes no se dan cuenta que la mayoría de la sociedad le encanta que los engañen. Desde Génesis 3 está ese modelo. Dios le dice a Adán y Eva, no coman de este árbol porque el día que de él coman morirán. Esa es la verdad. Fueron advertidos con antecedencia. Y luego después la serpiente les dice, no, no es para tanto. Si ustedes comen ese fruto, van a saber el bien y el mal. ¿Y qué dijo Adán y Eva? Pues probémoslo. ¿Sí? A lo mejor no es tan dañino, a lo mejor no es tan desagradable, a lo mejor nos estamos perdiendo de mucho. ¿Por qué no darnos una oportunidad? La verdad y el engaño. ¿Qué decidió aceptar o qué atrajo más a Adán y Eva? ¿La verdad o el engaño? La verdad era clara, no coman porque mueren. Estaba bajo sentencia, estaba advertido. Y el engaño era, no, posiblemente, quizás, tal vez, es probable. Bueno, pues quizás nos sirve. Probemos. Y si no nos gusta, pues no lo volvemos a comer. Ellos fueron llevados por el engaño y así sucede hoy en día. Pero aquí lo que nos está diciendo, si un discurso es agradable, es porque es verídico. Es decir, entre Génesis 2 y Génesis 3, ¿cuál discurso era el agradable? ¿El de Dios o el de la serpiente? El de Dios decía no y muerte. El de la serpiente decía quizás y bien y mal, o conocimiento profundo del bien y el mal. Entonces, escribir con razón o escribir con sazón es muy importante. Las palabras agradables no son las que salen de nuestra boca, porque las únicas palabras veraces son las que vienen de Dios. Eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Eso qué significa? Que lo único que es veraz es lo que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que está consignado en la Escritura. Es decir, solo hay un documento, un discurso, una predicación verídica 100% y que no ha podido ser cuestionada o descubierta con errores o con contradicciones o falsedades, y es la palabra de Dios. Se llama la palabra de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, el que coma de mí y beba de mí tiene vida eterna. Solo hay un ser, un mensaje, un plan que es veraz. Todo lo demás es falso.
Lo que usted dice, lo que yo digo, lo que usted hace, lo que piensa, lo que sueña, lo que yo pienso y sueño y quiero, eso es falso. Porque no proviene de la fuente absoluta de verdad y porque no viene de Dios y no ha sido conservado y preservado para su gloria. Entonces, cuando dice que el predicador escribió rectamente, ¿qué fue lo que escribió Salomón? La palabra de Dios, porque es la única veraz. Si se dice que usted habla la verdad, ¿qué es lo único que puede hablar para que sea verdad? La palabra de Dios. Si usted habla sus cuentos, sus historias, sus anécdotas, sus chistes, no son veraces, son engañosos. Entretienen, divierten, pero distraen y engañan. Por eso dice la Biblia, no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón del hombre. Si el rey Salomón procuró, se esforzó por escribir rectamente, lo que nos está diciendo él es se esforzó por someterse a la verdad, por regirse por Dios y por predicar o hablar lo que era correcto. Un predicador, para que sea veraz, tiene que hablar la palabra de Dios. No puede predicar filosofías, anécdotas, humanismo, experiencias, sueños, visiones, porque eso no es veraz, eso es engañoso, eso es falaz, eso entretiene y gana seguidores o adeptos, pero no sirve, no transforma. Que yo soñé, que yo sentí, que yo pensé, eso no sirve. Lo único que sirve, lo único que transforma es que usted y yo creamos y prediquemos exclusivamente el Evangelio, que es verídico, que transforma y que nos permite tener la oportunidad de llegar a otros. Escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, vamos recapitulando. ¿Este discurso es agridulce? Sí, la palabra de Dios es agridulce. La palabra de Dios es veraz, pero el ser humano que es pecador la recibe como si fuera agridulce, porque dice, esta partecita me gusta, pero esta partecita no me gusta. Incluso los cristianos. Hay muchos cristianos que tienen la Biblia de promesas, entonces les encanta cuando la Biblia tiene un colorcito verdecito, moradito, rosadito, porque es una promesa, me encanta, la recibo, la acepto y la hago palabra mía. Pero ¿por qué no hay una Biblia de los deberes? Yo no he visto ninguna que resalte con un color distinto el texto donde hay deberes. Obedece, paga tus deudas, sé cumplido, sé honesto, habla la verdad, arrepiéntete. ¿Por qué no hay una de deberes? ¿Por qué solo se comercializa la de promesas? Porque nos encanta la parte dulce, pero no nos encanta la parte agria o amarga. La parte dulce es te irá bien. Amén, me encanta. ¿Y cuál es la parte agria? Arrepiéntete, eres pecador. Si no cambias, vas al infierno. Si sigues así, vas a tener condenación. Este predicador, para poder dar este discurso que nos está diciendo acá, que es todos los 12 capítulos de Eclesiastés, el rey Salomón primero tuvo que estar convencido de lo que él estaba creyendo, de lo que él estaba investigando y de lo que él estaba exponiendo. Convicción profunda. Un predicador, para que sea eficaz y asertivo, tiene que tener convicción, persuasión y denuedo, porque él cree y está seguro que lo que está diciendo es verdad. Es decir, él ya experimentó ese producto. Él ya bebió de la fuente y sabe que refresca y ahora induce a la audiencia a que beban de la fuente porque él es un testigo directo, absoluto y pertinente y contundente de que el Evangelio es verdad. Segundo, el predicador, para que sea pertinente, para que funcione lo que él está diciendo y para que realmente sea eficaz en su llamado, tiene que procurar agradar a Dios. Primero, estar convencido. Segundo, agradar a Dios, buscar las palabras, las doctrinas, los temas, los énfasis, las aplicaciones que agraden a Dios, no que le gusten a la gente. Que gane la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios Padre de Jesús? Este es mi Hijo, amado en quien me complazco. Nunca Jesús dijo eso de un auditorio. Nunca dijo los que se reúnen en la sinagoga, me encanta lo que hacen, me complazco en usted. ¿Se acuerdan más bien que les decía a través de los profetas? Ustedes son raponeros, ustedes son corruptos, ustedes son injustos, ustedes son herejes, arrepiéntanse. Y en tercer lugar, un predicador, para que sea pertinente, para que logre el objetivo, como lo logró Salomón con el libro de Eclesiastés, de transmitirnos la verdad con sencillez, pero también con profundidad y con vehemencia, debe escribir palabras de verdad.
debe difundir la verdad, es decir, debe ceñirse al texto. Entonces, convicción, buscar agradar a Dios y escribir palabras de verdad es lo que hace que un predicador sea eficaz y sea pertinente y pueda transformar, como lo va a decir Salomón en el texto siguiente. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que creer? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que vivir? La palabra de Dios. Y la gente dice, ¿y no se cansa uno? A la mañana, al mediodía y en la noche, palabra de Dios, desayuno, almuerzo y cena. Pues es que es la palabra de vida. ¿O qué prefieres? ¿Alimentarte del mundo? De engaño, de muerte, de violencia, de destrucción, que no trae ningún bien, que no honra a Dios y que más bien te pone en el sendero de las tinieblas. Primera de Timoteo 2:15 dice, pero se salvará. Ok, mejor. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, es decir, que yo hable convencido de ti, que yo predique lo que sea agradable a ti y que yo difunda la verdad conforme a la Escritura, que sea conservado y que es verídica y no conforme a mi experiencia o a mi intuición o a mi percepción. Por eso terminamos diciendo, como dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló. Génesis 1, y dijo Dios. Génesis 1:26, y les habló Dios. Génesis 2:16, y les dijo Dios. Y en Mateo 28, y les habló diciendo. ¿Cómo comunica Dios su palabra? Hablando, expresándola, la exterioriza, la hace pública mediante el lenguaje, mediante el idioma oral. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles mediante la predicación, la instrucción y el discipulado, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios, porque aunque hay aspectos que no nos parecen agradables, son necesarios. La palabra de Dios no es agridulce, es perfecta, es absoluta, es útil, es necesaria y es transformadora. Y es el bien y el mensaje de la bienaventuranza de Dios a los hombres. Nosotros somos los que lo recibimos como agridulce, como esta partecita sí, esta partecita no. Incluso uno como oyente ahí sentado en la silla, uno a veces quisiera editar el mensaje. Ah, eso que acabo de decir me gustó, chulito, carita feliz, ¿cierto? Me agrada, le pongo un asterisco, lo resalto porque eso me gusta, chévere, bueno, esa partecita no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Yo creo que así no es, yo creo que se equivocó, porque yo quiero ser selectivo con lo que el predicador dice. La pregunta es, si el predicador expone la verdad sustentada con la Escritura, ¿se puede ser selectivo diciendo esto sí, esto no? ¿Pudiera usted decir, me encantan los proverbios, pero no me gusta Romanos? Me encanta este capítulo del Salmo 23, pero no me encanta Deuteronomio 28. Por supuesto que no. O recibimos toda la palabra o la despreciamos toda. Y los predicadores o la predicamos toda o la mutilamos. ¿Qué hacemos? Para ser agradables, predicarla toda. Para ser veraces, exponerla toda. Y para poder ser pertinentes, creerla y estar convencidos de todo. Que el Señor nos ayude. Porque el mensaje no es agridulce, aunque a nosotros nos parece agridulce, pero así no es. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, por recordarnos la verdad agradable y verídica de tu Escritura, por enseñarnos que el mensaje debe impactar nuestra conciencia, nuestra mente y nuestras acciones, por enseñarnos que primero tenemos que creer para luego predicar, por enseñarnos que primero debemos confiar para luego transmitir, que primero tenemos que estar convencidos para pretender convencer a otros,
y que primero tenemos que vivir para ser ejemplo y modelo y indicar el camino a otros. Ayúdanos a agradarte a ti y no a los hombres. Ayúdanos a presentar la verdad exclusivamente de tu palabra y no nuestras aparentes verdades. Ayúdanos a ser fieles a ti, que como predicadores procuremos siempre buscar lo que a ti te agrada en cuanto a interpretación, en cuanto a temas, doctrinas, términos, conceptos, pero también aplicaciones y también actos de vida. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos porque muchas veces queremos agradar al hombre o agradarnos a nosotros mismos y nos constituimos enemigos tuyos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a seguir el ejemplo que el sabio predicador al final de sus días, Salomón, logró con tu gracia, con tu ayuda y con tu sabiduría. Por favor, ten misericordia de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.